Así que a Apolos y a mí considerémonos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Amén. Se puede sentar y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, que podamos entender, Señor, tu palabra y podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero, antes de empezar a hablar, quiero leerles en esta otra versión de las Américas, o sea, una de las versiones que más me gusta, dice: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores de cada uno, que cada uno sea hallado fiel. Amén. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también podrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Amén. Yo creo que más claro que el agua no está ese pasaje. Sabemos que Pablo escribió esta epístola a los Corintios, y nosotros en la Biblia tenemos dos, pero parece ser que antes de estas dos escribió otra, así que probablemente serían tres en total, solo que la otra no se puso en la Biblia. Pero dice aquí, hermanos, empieza el apóstol y dice que todo hombre nos considere de esta manera. Entonces, eso me da a entender que sí hay un cierto tipo de consideración hacia nosotros, hacia los hermanos, hacia los pastores, hacia los apóstoles. Sí hay un cierto tipo de consideración, ¿verdad? Tampoco podríamos decir, bueno, no ponemos, como hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí son ladrones, estafadores, mentirosos, hipócritas. Yo no voy con el pastor tal, ¿verdad? Porque él me dice tal cosa. Bueno, hay casos que sí, que hay falsos ministros, lo sabemos. Y también hay otros que quizás no sean falsos ministros, pero se han tornado o han caminado rumbo a una falsa doctrina o una falsa enseñanza. Y hay otros que no quizás son falsos ministros, son verdaderos, pero tienen errores como cualquiera. ¿Verdad? No puede haber una iglesia perfecta porque no hay pastores perfectos y no hay ovejas perfectas. Hay gente que dice: yo no me congrego porque aquí no hay iglesias como las que a mí me gustan. En este lugar no hay iglesias como las que yo iba en mi pueblo, en mi rancho. Y es que no podemos comparar, ¿verdad?
trata de ir a la iglesia que más te gusta o la que más te llama la atención, sino que se trata de ir a la iglesia donde Dios te pone y Dios te quiere, ¿verdad? Y por eso vemos mucha gente que no salta, ¿verdad?, de servicio en servicio en diferentes iglesias. Hay una actividad aquí, va para acá, una actividad allá, va para allá. Y nunca se establecen y se fundamentan en ninguna iglesia. Y lo único que andan siguiendo, ¿verdad?, son las señales, los milagros, los predicadores siguen solo a las actividades, los eventos, las emociones. Y yo creo que todos hemos conocido gente así. Pero sin embargo, sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque sí hay lugares y iglesias que están muy raras. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero sí tiene que haber un cierto tipo de consideración hacia los ministros y hacia los hermanos. Porque aquí lo dice el apóstol, ¿verdad? Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, aquí podríamos ver que el apóstol Pablo, y esto no es lo que voy a predicar, pero el apóstol Pablo hace la referencia de dos cosas, ¿verdad? Los considera de esta manera, como servidores de Cristo, primero, y segundo es administradores de los misterios. Ahora, servidores de Cristo aquí, lo que habla es, y rápidamente se lo voy a decir porque ya en alguna ocasión hablé más de esto. A servidores de Cristo, lo que significa aquí usa una palabra que se dice huperetes en griego, o no sé cómo se dice, pero así se escribe. Y esta palabra lo que significa es que es un esclavo, que cuando usted se recuerda que en ese tiempo los romanos tenían esclavos, y lo que hacían, ¿verdad?, que ellos tenían muchos barcos, porque, ¿verdad?, tenían un imperio grande, y arriba, ¿verdad?, estaba el barco, y abajo del barco estaban los esclavos que remaban. Y estos esclavos eran los que se le llamaban esta palabra, los pretos, y que en la Biblia de nosotros nos traduce a servidores, pero en sí son esclavos. Y estos esclavos estaban encadenados uno con los otros. Así que no se podía escapar uno, ¿verdad? Porque si se escapaba uno, pues se morían todos. Y lo que ellos hacían era que estaban encadenados uno tras otro, y lo que ellos hacían era que remaban. Y entonces usted sabe que al remar uno, tenían que remar todos, porque si no, pues uno se iba a cansar y no iba a mover la nave, el barco. Tenían que ir todos al mismo ritmo y remar al mismo ritmo, porque si no, ¿verdad? Y tenían que ir en la misma dirección, porque si no no iba a navegar a la nave o el barco como debería. Y así que cuando Pablo dice, nosotros somos servidores de Cristo, eso es lo que está diciendo, nosotros somos esclavos que debemos estar encadenados unos a otros, pero no con ataduras, sino con las cadenas de Cristo. Amén. Encadenados uno con otro, ayudándonos, apoyándonos, ¿verdad? Aconsejándonos, exhortándonos, animándonos, ¿verdad? Amén. Porque si el hermano se queda muy atrás, el que tiene usted al lado, a usted le va a costar más trabajo. Y igualmente, ¿verdad? El que está al frente, si trabaja más que usted, a usted le va a costar más. Entonces, en cierta forma, lo ideal, yo sé que no pasa, pero lo ideal sería que todos creciéramos al mismo ritmo y al mismo nivel. Amén. Aunque yo entiendo que todo eso no pasa, ¿no? Porque todos estamos creciendo conforme a la voluntad de Dios, pero eso sería lo mejor, que todos creciéramos al mismo nivel, que todos, ¿verdad? Pero no se puede, porque hay unos que llegaron al Evangelio antes, unos que llegaron después, hay unos que tienen un crecimiento más rápido, hay unos que tienen creciendo más lento, hay unos que crecen al principio mucho y después se quedan como medio estancados, y hay un montón de cosas. Pero eso es cuando Pablo dice, yo soy un servidor, porque, ¿verdad? Ahora está de moda, ¿verdad? Que
los pastores, los apóstoles, quieren ser honrados, y amén, y como dice Pablo, tienen que haber consideración hacia ellos. Pero no solo tiene que haber consideración, tiene que hacer la consideración primero como esclavos de Cristo. Amén. Como nada de que yo me las puedo todas, yo soy, ¿verdad? Como hay unos que uno no puede ni saludar porque traen escoltas, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad?, que a veces las iglesias son muy grandes. Y hay otros que, ¿verdad?, no se puede ni platicar con ellos. Y entonces, ¿dónde queda, va, el compañerismo y la ayuda? Y la siguiente consideración dice, administradores de los misterios de Dios. Entonces tampoco es todo malo, entonces no quiero servir a Dios, porque si sirvo a Dios me van a tratar como esclavo, como siervo. Pero no es solo eso, sino que es también administrar. Y no solo es administrar, no va a pensar dinero, no, también, pero lo más importante es administrar los misterios de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento aparece el 14, si no me equivoco. Y entonces es administrar eso. Pero lo primero es ser esclavo de su vida, servir al Señor, apoyar a los hermanos, ¿verdad? Porque como le digo, cuando estaban en este barco tenían todos que remar. No sé si ustedes miraron las películas, cuando hay uno al frente que está tocando un tambor y lo empieza a tocar lento, y ellos van remando al ritmo del tambor bajo que está sonando, y después empieza más rápido, y todos tienen que ir al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque si no se hace un caos. Y eso es a lo que se refiere Pablo, esclavo, siervo del Señor. Y la cosa es, hermano, de ir y servir a Dios y de esclavizarnos con el Señor y servirle, enviarnos a Él, pero también de administrar, ¿verdad? Porque no es todo solo de servir, sino también es de administrar. Y no ve usted, está diciendo, bueno, hermano, pues yo no soy pastor, yo no soy predicador, yo no soy siervo, yo no predico, yo solo me siento en esta silla. Y no habla solamente a los ministros, sino que también habla a todos nosotros. Amén. ¿Verdad? Ahora sí tenemos que tener cuidado, hermanos. Como les decía, sí debemos considerar a los ministros, porque no es algo tan fácil, tan sencillo. Sí debemos respetar, considerar a los siervos de Dios, pero también tenemos que tener algo de cuidado, porque usted puede leer todo el capítulo. Y hay iglesias, ¿verdad? Usted lo mira y dice, bueno, esta no parece iglesia, ¿verdad? Parece una conferencia del mundo. Se juntan, ¿verdad? Y eso no parece iglesia, lo que parece es una reunión de un grupo de personas, de un club. A mí no me gusta decir nombres, pero hace unos días estaba viendo unos videos, salió que una cierta iglesia, no es de aquí, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos, pero de otro estado, es una iglesia americana, que dice, ellos dijeron que para atraer más gente, ¿verdad? Es una iglesia, dice una iglesia, pero dice que para atraer más gente tenían que usar un cierto tipo de lenguaje inclusivo. Y yo sé que usted, no sé si usted sabe, pero cuando hay lenguaje inclusivo se habla de los homosexuales y todo eso. Pero ellos no se referían a esto. Pero yo creo que para ese rumbo va. Y dice, no podemos usar, y oigan esto, y eso era para el tiempo del Easter, ¿verdad? Que es el tiempo más o menos de resurrección. Murió y resucitó el Señor. Y es una iglesia cristiana, no estoy hablando de una iglesia de otra índole, una iglesia cristiana. Y ellos dijeron, tenemos que usar, y esto está en el YouTube, no creo que alguien me lo contó o es una teoría, no.
dijeron, no podemos usar ciertas palabras, porque hay gente que se puede ofender, hay gente que puede confundirse, ¿verdad? Porque lo que ellos quieren, y lo dejan saber ahí en el video, lo que ellos quieren es llenar la iglesia. Esa es la idea, el propósito. Llenar la iglesia de gente. Eso es, usted sabe que ese es el propósito de muchas de estas iglesias. Llenar la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia, la gente, entre más iglesia hay, pues más dinero hay, ¿verdad? Esa es la cruda realidad. Entonces dijeron ellos, no vamos a usar, oiga, esto es en el tiempo de Easter, ¿verdad? Que fue en marzo. No vamos a usar las palabras Calvario, no vamos a usar las palabras sangre de Cristo o sangre de Jesús. No vamos a usar la palabra resurrección y otras cosas. Pero imagínese usted un servicio que se trata de la muerte y la resurrección de Cristo, donde no se hable de la resurrección de Cristo, donde no se hable de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, donde no se mencione el Calvario, ¿verdad? No es congruente, no tiene lógica. Amén. Es como si yo dijera, bueno, vamos a hacer un video de comida y vamos a hacer una pizza, pero no podemos mencionar la palabra pepperoni, ¿verdad? No podemos mencionar la palabra queso. No sé si ya me entendió. O sea, no es congruente, no tiene lógica, porque no se puede hablar de cómo hacer una pizza si no le ponen los ingredientes, ¿verdad? Que son normalmente los ingredientes más comunes y principales. Así que no podemos hablar del Señor, del Evangelio de Cristo, si no hablamos de la resurrección, si no hablamos de la sangre de Cristo, si no hablamos del Calvario y de estas cosas. Entonces, hermano, eso a mí me da a entender que eso es un mensaje, no es cristiano el mensaje, no es un mensaje bíblico. Y sin embargo, ahí está la gente, ¿verdad? Contenta, llenando las iglesias, hermano, y les hablan de todo menos de Cristo, menos del sacrificio de Cristo. Y es un mensaje, pero no estoy hablando de cualquier día del año, estoy hablando de que era un mensaje del tiempo de la resurrección del Señor, pero no pueden mencionar resurrección, porque alguien se puede ofender, porque alguien se puede confundir. Ahora dígame usted, ¿es eso una iglesia de Cristo? ¿Es eso una iglesia del Señor? No. ¿Es eso un mensaje bíblico? Y uno dice, bueno, ¿y por qué tanta gente en este tipo de iglesias? Porque no es una, son muchas iglesias. Yo no podría dar el nombre, pero no se lo voy a decir, ¿verdad? Porque no me gusta mencionar nombres. Y sin embargo, hermano, hay muchas iglesias así. Y la gente ahí contenta, está en las iglesias, está llenando una silla, porque lo que a esta gente le importa no es el alma de la persona. Es que la persona llene una silla y deje su ofrenda. Se oye feo, se oye muy mal lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Y sin embargo, las iglesias están llenas. Es hermano, ¿por qué dice eso? ¿Por qué viene atacando a la gente de hoy? Porque Pablo dice que tenemos que ser servidores de Cristo, esclavos del Señor. Ya le dije lo que significa ser esclavo. Y no solamente esclavos, sino que administradores. Y esta gente no está, ni para empezar, no está ni sirviendo a Dios, y tampoco está administrando las cosas de Dios. Están sirviendo, como dice el pasaje, amadores de sí mismos. Y daba una lista de 18 cualidades, ¿verdad? 18 cualidades de esta gente, de estos hombres. Y da una lista de cualidades que dice que son amadores de sí mismos. Y lamentablemente, hermano, lo que usted tiene que hacer siempre es orar, pedirle dirección a Dios y leer la Biblia. Dice Oseas, ¿verdad? Les dije el domingo, creo que
que Oseas habla, que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. La gente, ¿verdad?, dice a un fulano y nomás porque gritan, y gritan y dicen tres palabras, ¿verdad?, en supuestamente lenguas, y la gente, ¿verdad?, se levanta, salta y se tira al piso y luego después les dicen, bueno, déjenlo aquí su frente, y la gente contesta. Y sin embargo, lo que tenemos que analizar, evaluar con detalle es la palabra. La palabra que está escrita, ¿ya? Y después evaluar la palabra que se está dando, aquí o en cualquier lugar que tuviéramos que estar. Amén. Y no dejarnos guiar, hermanos, por emociones, por amistades, emociones, por momentos bonitos, momentos malos, ¿no? Sino que de ser guiados por la palabra de Dios y por el Señor. Y dice Pablo, versículo 3 dice, en cuanto a mí, dice, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mire, Pablo dice, bueno, básicamente lo que está diciendo, pero no está diciéndolo así. Dice, a mí no me importa, dice, y para mí no es importante que ustedes me juzguen, ni que los hombres del mundo me juzguen, porque dice ahí, ni aún yo me juzgo. Y eso podría sonar arrogante, altanero, pero después dice, el 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Está diciendo, bueno, yo no le he hecho nada mal a nadie, no he estafado a nadie, es lo que está diciendo Pablo. No he lastimado a nadie, pero miren lo que dice después. Mas no por eso estoy sin culpa. Ahora dice, yo no le he hecho mal a nadie, dice. No he hablado mal del hermano fulano, no lo he traicionado al hermano mexicano, no lo he golpeado a aquel hermano con palabras, ¿verdad? No he hablado mal de nadie, dice. Pero sin embargo, dice, aunque no estoy en mal con nadie, dice, no significa que no tenga culpa. Porque siempre, hermano, siempre vamos a tener algo, un error, un problema, una situación que alguien pueda decir, hermano, tú estás fallando en tal área. Aún el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy estricto, muy, vamos a decir, muy bíblico, ¿verdad? En una ocasión, María, que usted sabe, estaba Pedro, no me recuerdo el nombre, pero estaba Pedro, estaban los apóstoles, estaban reunidos, habían tenido una confraternidad, ¿verdad? Un evento grande, llegaron varias iglesias, llegaron varios apóstoles, y estaba Pedro, ¿verdad? Que tenía Pedro sus iglesias, su grupo, y estaban ahí, ¿verdad? Habían sacado un trompo, ¿verdad? De carne del pastor, ¿verdad? Del cerdo. Y sacaron el trompo y lo pusieron a cocinar. Y le dijo a alguien a Pedro, le dijo, apóstol, ¿quiere unos tacos? Y digo, sí, mire, tengo unos tacos. Y empezó, le echó su piña, le echó su carnita y se los comió. Y después iba por otros tacos, ¿verdad? Regresó, quería más. Y después miró que venía el apóstol Jacobo, Santiago, ¿verdad? Lo miró y dijo, ese hermano tiene un problema con la carne de cerdo. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró el plato y lo tiró a la basura. Y se sentó las manos y dijo, yo nomás estaba platicando con el hermano del tronco, no estaba comiendo. Yo no consumí nada de cerdo, porque recuerden que ellos eran judíos. Y entonces estaba sentado a un lado, no vio, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba sentado ahí a un lado y había mirado, ¿verdad? Que se había comido 6 tacos y que después iba por otros 6, pero como vio al otro apóstol,
tiró el plato. Entonces fue, y mire, y el apóstol Pablo, por eso le digo, era un hombre bien, muy, muy recto. Fue y lo regañó. Al hermano, Pedro no era cualquier persona, ustedes saben. Pues nosotros siempre hablamos mal de él, que era un discípulo bien, ¿verdad? Bien enojón, le cortó la oreja a alguien, ¿verdad? Pero no iba por la oreja, ¿verdad? Iba por la cabeza, porque fueron a adorar al Señor. Y entonces él sacó la espada y lo quiso cortar la oreja, pero como se movió el otro, pues nomás le llevó la oreja, ¿no? Pero le quería cortar la cabeza. Entonces, siempre hablamos mal de él. Pero cuando viene después del día de Pentecostés, Pedro cambia completamente. Es transformado completamente, no solo en Pentecostés, sino que antes, ¿verdad? Cuando negó al Señor, recuerden que lo negó 3 veces. Después de eso dice que lloró y que fue y se arrepintió con el Señor. Y el Señor lo visitó y el Señor le dijo, mire, el Señor le dijo a Pedro, le dijo, pastorea mis ovejas. No se lo dijo Juan, no se lo dijo a Felipe, no se lo dijo a nadie. Le dijo Pedro, pastorea mis ovejas. Bueno, no se lo dijo, no sé exactamente, no saben las palabras. Pero le dijo Pedro. Pedro era uno de los 3 líderes más importantes de la iglesia. Pedro, Juan y Jacobo. Más que parece que a Jacobo ya lo habían, después lo mataron. Pero ellos 3 eran los líderes de la iglesia. Ellos, Pedro, Juan y Jacobo. Y sin embargo, llega Pablo, ¿verdad? Que Pablo no caminó con el Señor. Pablo apareció después cuando mataron a Esteban. Dice que él, acuérdense que él dice que él cuidó las ropas, ¿verdad? Los suéteres, para que me quieran, de los que apedrearon a Esteban. Y después se convierte y se va, dice que va al desierto, a Arabia, 3 años. Y después sí llegó a Jerusalén un tiempo, pero después se vuelve a ir. Después andaba predicando como predicador por allá. Andaba predicando en las ciudades, en lugares, diferentes regiones. Pero la Biblia dice, hermanos, que hubo persecución y casi todos los cristianos, no todos, pero muchos cristianos fueron esparcidos por todas las regiones. Los únicos que se quedaron, más que todos fueron ahí, fueron los apóstoles, en Jerusalén. Entonces, y obviamente había una iglesia. Estaban, hermano, Pedro, como le digo, no era cualquier hombre que para el tiempo de Pablo, pero Pedro era un hombre de mucho respeto en la iglesia. Era el hombre que caminó con el Señor, era el hombre que hacía milagros, ¿verdad? Con su sombra, dice. Cuando él caminaba, hacía milagros y lloraba por la gente, predicaba y miles de personas se convertían al Señor. Era un tremendo predicador, un tremendo apóstol. Era el hombre que más resaltaba dentro de los 12 apóstoles. Era por decirlo así, el más grande de ellos. Y sin embargo, llega Pablo y se convierte mucho tiempo después. Hermano, Pablo ni estaba establecido en un lugar, andaba de lugar en lugar predicando. Y Pablo lo mira a Pedro haciendo esto y dice que lo regañó, lo reprendió, lo confrontó. Por eso le digo, y Pablo, según la Biblia, dice que cuando la gente leía sus cartas de Pablo, la gente se quedaba atónita. Este hombre es un hombre tremendo en la palabra, es un hombre que es tremenda sabiduría, ha de ser un gran hombre. Dice, él mismo lo dice. Pero dice que cuando lo miraban, y dice que no era muy imponente a la vista, quizá era un hombre chaparrito, no sé, ¿verdad?
Pero va a él y no le importa nada de eso. No le importa ni su estatura, ni su fuerza física, ni su estatus, ni su nivel en el Señor, dentro de los apóstoles. Y va a ir y confronta a Pedro, que como le digo, que probablemente en ese tiempo era el hombre más voy a decir así, va, pero no me lo voy a malinterpretar, más reverenciado de Dios. Era el hombre que más honra tenía en la iglesia. ¿Verdad? Entonces llega Pablo y lo reprende. Y entonces, hermanos, por eso dice Pablo, yo no le he hecho mal a nadie, yo no tengo nada en contra de nadie, dice, pero aún así que no estoy sin culpa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber áreas, siempre va a haber problemas que tenemos, áreas que tenemos, las que tenemos que trabajar, problemas que tenemos que arreglar. Nunca vamos a estar ¿verdad?, absueltos del pecado, de los problemas, de las dificultades. Y entonces dice el versículo 5: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. Aleluya. El cual sacará a la luz las cosas ocultas, las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de la parte de Dios. Cada persona va a recibir, dice, su alabanza, su honra, su alabanza de parte de Dios. Ahora, bueno, este es otro tema, pero dice, cuando el Señor venga, dice, Él va a manifestar todo lo que está oculto y escondido. Los pensamientos, las intenciones, todas las cosas. Y conforme a eso, dice que Él nos va a dar la alabanza que cada uno de nosotros merece. Sí, amén. O probablemente, ¿verdad?, no alcancemos alabanza y alcancemos, ¿verdad?, reprensión. Pero la cosa dice ahí, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Antes del tiempo, hasta que venga el Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al juzgar a los demás. Como dijo Pablo, se enfrentó a este hombre, a Pedro, apóstol Pedro, pero lo enfrentó porque lo vio en su error y fue y le dijo de frente, y le dijo en que estaba fallando. Pero él no andaba ¿verdad?, hablando mal de las personas, ¿verdad?, tramando cosas en contra de las personas. En una ocasión, cuando estaba en un viaje de la predica de la palabra, dice que a Marcos, creo que fue, Juan Marcos, dice que se apartó de ellos. Usted no tiene que ir a revisar la Biblia porque no me recuerdo exactamente los nombres. Entonces dice que después quiso volver con él, a caminar otra vez con él, a seguir en su camino con él, con Pablo, y que Pablo le dijo, no, le dijo, ya te apartaste, fuiste a tu rumbo, veas tus cosas allá. Mire cómo de estricto era este hombre, porque el otro se fue, ¿verdad?, se apartó y fue y hizo otras cosas. Yo no sé, probablemente se fue a predicar a otro lado, y cuando regresó quiso regresar con Pablo, y Pablo le dijo, mira, le dijo, ve, y dice que se dividió, no se dividió, se separó del otro, creo que era Silas, y entonces ya se fue Pablo con uno por otro lado, y Silas se fue por otro lado, con otro, con Juan Marcos, creo que era. Y por eso le digo, él no andaba diciéndole, ¿verdad?, no andaba hablando mal de las personas detrás de su espalda, diciendo cosas en contra de los hermanos. Les decía las cosas de frente, ¿verdad?,
Pero sin embargo, aún así, dice él, mire, yo no tengo nada, ¿verdad? Que me juzguen, dice. Pero dice, pero eso no significa que yo no tenga culpa, dice. Y dicen que el que va a juzgar todas las cosas es el Señor. Así que, hermanos, ¿qué debemos hacer? Nosotros como decía al principio, es servir a Dios como esclavos, ¿verdad? Remando unos con otros, los hermanos, todos unidos. Y no solamente esclavos, siervos, sino que administradores. Saber administrar las cosas de Dios, los regalos de Dios, el servicio, como les dije, creo que fue el viernes pasado, o no sé cuándo les dije, la Biblia dice Pablo, no, creo que es en Corintios, no me recuerdo, dice que cada uno, dice, debe traer al servicio del culto una aportación. Hay unos que traen alabanza, hay unos que traen palabra, hay unos que traen oraciones, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que todos sirvamos a Dios y ministremos al Señor. Y cuando haya, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros aquí es cada primer viernes del mes hay un tiempo especial para que todos participen. Cuando haga eso, aprovechen, ¿verdad? Porque eso es de Dios, eso es algo que usted está ministrando de Dios al pueblo. No se trata de que una o dos o tres personas solamente va siempre, sino que es que todos, como dice Pablo, traigan algo del Señor a la iglesia. Eso es administrar. Como les digo, servir y administrar. Amén. Así que vamos a orar. Si alguien necesita oración, puede pasar acá al frente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por tu gracia. Tu misericordia es grande, Padre. Te pido, Señor, que te glorifiques, Señor, en este día. Glorifica tu nombre, Padre Santo. Exáltate, Señor Jesús. Te pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que guardes, Señor, esta palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre amado, que podamos, Señor, ser guiados por ti.